hace muchas películas y trabaja muchísimo porque él es un hombre muy dinámico, pero no deja de ser una cosa bastante atípica y bastante valiosa. La lectura que hicimos del Evangelio, que es, como tú has señalado antes, digamos el buque insignia, la película con la cual se identifica más a Pasolini, la película que vimos en el 64 es la misma que ahora y no es la misma que ahora, en el sentido de que dentro de la coyuntura española y dentro de la movida, para emplear el término actual, de renovación de la Iglesia y del marxismo, sobre todo en Italia, en que el marxismo era menos dogmático y menos cristalizado y menos tonto, para decirlo todo, que en el resto de Europa, la coyuntura aquella de Juan XXIII, de la apertura khrushcheviana, que duró poco, y sobre todo la gran categoría del marxismo italiano con Gramsci y compañía, pues hicieron este milagro que desde aquí lo vimos sesgadamente en la profunda dictadura y que ahora me parece interesantísima. Yo la he visto hace 8 o 10 meses y esta noche yo creo que me va a suceder que se confirmen mis sospechas, que en el año 2000 la película tiene los mismos valores o quizá más, pero sin ese sesgo histórico, sin esa especie de apasionamiento quizá de determinados maniqueísmos juveniles con la que vimos y no podíamos verlo de otra manera aquí en España. ¿Qué pasó? ¿Por qué le interesó a Pasolini, y voy rápido, la figura de Cristo? Por muchas razones. Primero, porque el tratamiento a lo largo es la figura más emblemática, evidentemente, de la cultura y de la sociedad y de la historia occidental. Se había tenido encima tales capas, tales pátinas de endulcoramiento, de manipulación institucional, de la Iglesia romana, para qué contar. Pero no solamente eso, sino en el mundo del arte también pues hay grandes cuadros antiguos, renacentistas y posrenacentistas, en que el tratamiento del Evangelio puede ser un puro pretexto, pero realmente hay respeto y está impregnando ese mundo. Pero ya no solo estaba manido y quería sacarlo de lo institucional y de lo cultural, sino incluso en los tratamientos cinematográficos. Es decir, nada más alejado, y eso los van a ver los espectadores esta noche, del tratamiento de Pasolini y Evangelio, que la línea que podía representar, no solamente ya de Mil, Cecil B. DeMille en sus... pero ni siquiera cineastas de más categoría y de más tonelaje como Kubrick o como Ray, en el tratamiento de figuras crísticas o de cristianas. Yo creo que lo único ya me corregiréis porque posiblemente, seguro que sabéis más antecedentes que yo, pero lo único que se me parece parangonable, aunque no único, sería la película de Scorsese sobre Cristo, que también es muy personal. Las razones son esas. Los tratamientos, él huyó de algo que me parece envidiable, que es, resistió a la tentación, que era fuerte, porque quería entrarle a un tema que los marxistas se habían despachado de una manera muy alegre, como superestructura ideológica, y era mucho más la religión que lo que había dicho Marx, la tradición marxista. Él se alejó de hacer una película en que Cristo era un revolucionario clásico, o por lo menos moderno, visto una lectura de Cristo desde Guevara o desde Lenin, o de la tradición revolucionaria contemporánea, más o menos contemporánea. También se alejó alejándose de todas estas cosas, pensó que él iba a hacer una película totalmente respetuosa con el texto de Mateo que le fascinaba y que leyó en un convento, en una estancia. Y tan es así que él dijo que no escribió guión, que el guión era el Evangelio de San Mateo y que tal cual, con alguna alteración temporal, como se sabe, de la secuencia de Mateo, es lo que iba a hacer realmente. El guión iba a ser San Mateo. Y luego la fascinación que él dijo desde su agnosticismo por una figura. Él me llegó a decir más o menos, Cristo creo que no era hijo de Dios, pero realmente era la máxima figura o la culminación de lo humano. Ahí se juntaba una fascinación infinita, también la inmersión en el mundo de lo sagrado arcaico, que naturalmente le venía de Pavese y de toda la tradición italiana, es decir, lo que llama el prehistórico, pero nosotros llamamos lo otro, lo trascendente, lo sagrado. Y por otra parte tampoco hay que evitar, creo que no es ofensivo para la memoria de este gran hombre, una cierta ambigüedad que en la sensibilidad homosexual hay respecto a la figura de Cristo y que, bueno, es conocida por muchas razones y que no hay que eliminar tampoco.
vamos a entrar en muchas disquisiciones, esperemos que apasionadas sobre el tema, pero en cuanto al estilo cinematográfico, ya hablaremos de esas influencias de Dreyer y de otros, se ve, conjuga muy bien Pasolini un cierto amateurismo. Hasta los 40 no se puso detrás de la cámara y confesó que no sabía lo que era un objetivo, ni lo que era un zoom, ni todas las técnicas. Un amateurismo que le da cierto candor y cierta frescura, curiosamente, esa especie de torpeza que en un momento determinado puede... Él es un cineasta en los antípodas, por ejemplo, de los grandes narradores suntuosos. Estoy pensando en Ophuls, por ejemplo, en Minelli. Él es un hombre de otra poética y a la vez de una sofisticación extrema a la que ha aludido Juan. Es decir, no hay más que ver la banda sonora y los modelos pictóricos y de otro tipo que él utiliza, y ya seguiremos más adelante. Muy bien, me parece muy bien. Además, siguiendo un poco lo que tú dices, buenas noches, Juan Antonio Porto. Es verdad que él nunca nos muestra la resurrección. No, en la película se llama Il Vangelo secondo Mateo, no el Evangelio según San Mateo, sino que su aproximación a la figura de Jesucristo, incluso en aquella época, era especial. Pero tú, que recuerdo que la vimos, me parece, juntos en una gala del Círculo de Escritores Cinematográficos. Efectivamente. Tras la entrega de premios se puso esta película con un cine abarrotado, yo no sé si era el Real Cinema o uno de estos, o el Rialto, pero vamos, era una cosa tremenda. ¿Qué crees, como decía Antonio Sarrión, que ha podido cambiar hoy el Evangelio ante los ojos de mucha gente que quizás no conozcan la película, aficionados al cine? Bueno, yo creo que más que la película cambiamos nosotros. Es decir, por ejemplo, tiene un arranque que no solo escandalizó en su momento en el festival, sino que además provocó que lo agredieran, que es la Virgen María embarazada. Es decir, es que el embarazo estaba, digamos, muy mal considerado en el cine occidental, hasta tal punto que, bueno, es de 4 años antes la primera mujer embarazada del cine occidental, que es Jean Simmons en Espartaco. Hasta ese momento parece ser que habíamos nacido todos o que habíamos sido engendrados por polinización. El código Hays... Tras un fundido en negro. Sí, sí. El código Hays era, en este sentido, de un estricto que hoy parece absolutamente increíble. En Espartaco, Jean Simmons no solo, digamos, tenía tripas, sino que además decía, toca, da patadas. Y él tocaba y decía, nacerá y será libre. Ese era su gran sueño. En el cine soviético, sí, la mujer del feliz tractorista andaba con una tripa absolutamente maravillosa y no pasaba nada, ¿no? Entonces, bueno, eso parece ser que era verdaderamente escandaloso. Digamos, el carácter revolucionario del personaje, porque es revolucionario, no cabe la menor duda, en una colonia romana donde, bueno, digamos, aparte de las consideraciones sociales de tal colonia, Roma tenía una sociedad en clases. El derecho romano es para los ciudadanos romanos, pero no para los esclavos, ¿no? En la República de Platón, estamos hablando del mundo pagano, es tan justo el reparto que todo el mundo tiene derecho a tener el mismo número de esclavos. Bueno, pues esto lo vino a cambiar. Hay un señor asiático que habla en arameo, que es hijo de un carpintero, que viene a decir que todos somos iguales y que de alguna manera todos tendremos la misma oportunidad. Y además, a los que están dominando el cotarro les llama raza de víboras. Bueno, esto estaba olvidado. Decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo, solo lo olvidado. Y de pronto, pues ese Cristo, que yo creo que era así, pues viene a decir unas cosas que nos suenan a nuevas. Y resulta que tenían 2000 años entonces, ¿no? A mí me parece que sí, que la película es la misma, no somos nosotros los mismos, y digamos, creo que es una película extraordinariamente difícil por 2 razones. Porque cuenta la historia más conocida que hay en nuestro mundo. Y no solo la más conocida, el qué, sino el cómo. Antonio se refería, digamos, a la tradicional iconografía, desde los primitivos italianos, pues hasta el esplendor del Renacimiento, que es la paganización de todo esto, ¿no? No se sabe si Moisés es Moisés o Júpiter olímpico, ¿no? Entonces, bueno, en Italia además hay una imaginería popular. De Italia es el Belén, es el nacimiento, ¿no? Que lo divulga San Francisco,
que citaba Juan, ¿no? Y que entre nosotros, digamos, no es tan viejo. Va a cumplir estas Navidades exactamente 240 años. Lo trajo la muy querida esposa de Carlos III, María Amalia de Sajonia, del reino de Nápoles, y digamos, montó un Belén en el Escorial en el 1760, que fue nuestro primer Belén. Bueno, todo eso está ahí, ¿no? Y entonces, a la hora de decir el cómo, pues yo creo que ha hecho un poco